Y os voy a contar una propuesta que ha surgido a raíz de unas jornadas que se hicieron en Villaviciosa de agricultura ecológica y variedades tradicionales, pues para presentar un proyecto de formación de grupo operativo para usar las variedades tradicionales en agricultura ecológica. Yo lo que os voy a contar surge a raíz de estas jornadas y es un resumen de las ideas que se recogieron allí, y cuando salga la subvención pues se intentará montar un grupo operativo y a ver si esta idea sale para adelante. Está todo bastante en el aire, todo lo que queráis preguntar o aportar o tal será muy bienvenido. Pues para empezar quería explicar un poco en qué consisten las variedades tradicionales, porque con esto hay un poco de confusión. En realidad ni siquiera hay una definición estricta por parte ni de los científicos ni de los agricultores en general. Entonces, estos nombres que hay aquí son para la misma cosa. O sea, las variedades tradicionales también se llaman semillas criollas, también se llaman variedades locales, variedades ancianas o semillas libres. Y el término que más se usaba antes era el de variedades locales, que yo creo que es el que todos habréis oído así, bastante común. Lo que pasa es que este nombre se ha cambiado porque variedades locales hace referencia a una localidad en concreto, y la importancia de estas semillas y de estas plantas no es que sean de una localidad, sino que son muy diversas genéticamente, y esa diversidad que tienen hacen que se puedan adaptar a diferentes entornos y a diferentes ambientes, a diferentes condiciones. Lo importante de estas semillas es que los agricultores las pueden multiplicar sin que degeneren, porque en agricultura convencional las semillas comerciales tienden a degenerar, no se pueden seguir multiplicando durante muchas generaciones por cosas de genética, que si queréis luego os explico por qué es. Y entonces la importancia de estas semillas es que son las que se han ido seleccionando por los agricultores durante generaciones, durante decenios de años hasta miles, y han ido pasando de generación en generación. Y podemos plantarlas, algunas, en cualquier otra parte si se adaptan a nuestras circunstancias. Y nada, esto. Vale, entonces, para mí lo más importante de estas semillas, que personalmente me gusta llamar las semillas libres, que es un poco la analogía con el software libre, o sea que todos lo podemos usar y multiplicar, es que al ser tan diversas y tener tantos genes distintos, son muy adaptables a diferentes condiciones. Entonces, tú cuando plantas una semilla sobrecomercial, te van a salir todas iguales, más o menos, pero cuando plantas una semilla de variedad tradicional o semilla libre, se van a manifestar diferentes formas de esa planta, y nosotros vamos a poder ir seleccionando las características que nos interesan en nuestro territorio. Son variedades que son rústicas, son resistentes a enfermedades, por eso mismo, porque algunas de las que planten van a presentar más resistencia, entonces vamos a poder ir seleccionando para nuestra zona esas plantas. Tienen diferentes manifestaciones, o sea, no son todas iguales, cuando las plantas no son todas redondas, perfectas, algunas te salen más grandes, otras más pequeñas, otras de un color, otras de otro, son diversas. Y una cosa muy importante es que no es solamente la semilla lo que nos interesa, sino todo el conocimiento cultural que hay asociado a esa semilla, a ese manejo que ha hecho que llegue hasta ahora. O sea, si durante 100 años o 200 se ha ido manteniendo una variedad, es por algo. Entonces, hay veces que nos encontramos, por ejemplo, yo me he encontrado variedades de perales que dices, esta pera está dura, es una piedra, está malísima y no vale para nada. Y es que es una variedad de peral que se plantaba en invierno, o sea, se cosechaba en invierno, que es cuando no hay mucha variedad de pera, sirve para hacer conservas y hay que asociarla a un manejo distinto. Y así tampoco está muy claro qué se puede considerar, cuánto tiempo tiene que estar cultivada una cosa para considerarla semilla libre o variedad tradicional. Y en frutales, en general, se considera desde antes de la Revolución Verde, que es en los años 70, antes de que se introdujeran todas las variedades comerciales y el sistema de producción agrícola industrial. Y en huertas, yo por lo menos cuando he prospectado, hemos decidido que con 30 años que una persona esté cultivándola, ya nos aseguramos de que es multiplicable, que no va a perder sus características cuando las vayamos a cultivar. En este cuadro, que en realidad está sacado de un estudio que se hizo con fava de mayo, hay diferentes variedades de la misma especie, ¿vale? De la fava de mayo. Pero vale para cualquier cosa, porque es para entender el concepto de variedad tradicional. Veis que hay una que es en negro, que es horizontal, ¿no? Que veis que está en la localidad. Vale, pues entonces lo que vamos a ver aquí es las características, cómo se manifiestan esas plantas en dos localidades distintas. Entonces las comerciales salen más o menos igual en todos lados,
Sin embargo, las variedades tradicionales en unos sitios van a presentar unas características y en otros otras. Por eso nosotros vamos a ir siempre seleccionando lo que nos interese. Puede ser, si por ejemplo es la producción, pues hay una que tiene un pico muy alto en la localidad A, sin embargo en la localidad B, con otras circunstancias ambientales, lo tiene muy bajo, pues esa la seleccionaríamos en la A y en la B, pues no, porque no nos interesa. Y así puede ser que tenga mucha producción en un sitio o poca producción, o que el fruto sea más grande o más pequeño. Y este es el interés de este tipo de variedades. ¿Lo habéis entendido? ¿Me he explicado bien? Vale. Entonces, uno de los problemas que hay en agricultura ecológica es que se siguen usando las semillas industriales. Las semillas industriales están pensadas para la agricultura industrial. En la agricultura ecológica tenemos otras necesidades y otros requerimientos y puede ser que el usar variedades tradicionales sea más adaptado y más lógico que estar usando semillas que están pensadas para otro tipo de producción con otros criterios. Entonces, esta sería una de las ventajas que tendría usar semillas de variedades tradicionales en agricultura ecológica. Por un lado, se reduce el uso de pesticidas porque vamos a tener variedades más resistentes, como decía antes, que vamos a poder seleccionar. Las variedades locales no se han seleccionado porque sean muy bonitas o las podamos almacenar mucho tiempo. Los intereses industriales son distintos a los que tenemos en la agricultura ecológica, sino que suelen ser pues, que están más buenas o que me permite tener una cosecha fuera de temporada o antes de temporada, pero no son criterios comerciales. Y tanto el consumidor como el productor ecológico busca esas cosas, busca sabor, busca calidad, no busca que sea súper bonito y súper igual toda la verdura. Se puede introducir más diversidad en la cosecha porque, por un lado, tenemos muchas variedades que, por ejemplo, no son de aquí. Se me ocurre ahora el apionavo, que se da súper bien en Asturias, o la chicoria, son cultivos de invierno que están adaptados aquí, que podríamos usar para nuestro consumo. Y aparte de tener más variedades, tenemos diferentes ciclos de cultivo. O sea, que puedes poner una variedad de repollo de ciclo largo, otra de ciclo corto, y así intentar abastecer la demanda que hay ahora mismo, como decía la compañera, de producto ecológico. Como son muy diversas y muy cambiantes y muy adaptables, pues las vamos a adaptar a nuestras necesidades y a nuestro territorio. Y también en este momento de cambio climático, que vamos a ver que cada vez va a haber unas circunstancias distintas de lluvia, de sequía y tal, pues también van a servirnos porque vamos a poder ir seleccionando las que nos sirven. Bueno, entonces, lo que se planteó en esta reunión es que había un problema, que no hay suficiente producción ecológica para atender la demanda, y es el problema que nos planteamos resolver desde la reunión esta que tuvimos el día de las jornadas. Y se podría resumir como un objetivo general y 4 objetivos específicos. El objetivo general sería mejorar la producción del sector hortofrutícola en Asturias usando variedades resistentes, ecológicas y tradicionales. Y como primer objetivo específico pues sería aprovechar el potencial de estos cultivos y recuperar el material genético de variedades que nos puedan servir. Entonces, para hacer esto, pues nos planteamos, en primero habrá que recoger la información de qué variedades locales hay, qué estudios se han hecho en el Estado, en Asturias. Luego, recoger material genético. Sabemos que hay redes locales que se dedican a la conservación de variedades tradicionales. También tenemos bancos de germoplasma a nivel estatal y en Asturias. Después hay que plantarlas y ver cuáles nos sirven para seleccionarlas y tener toda esa información registrada y que sea accesible a todo el mundo que la quiera usar. Después nos planteamos pues, promover que esas variedades se multipliquen para que esté a disposición de todos los productores que las quieran usar y de todas las personas que quieran autogestionar más su producción en la huerta. Y para eso se planteaban diferentes acciones que se pueden hacer. Por un lado, actividades de divulgación de qué consisten las variedades tradicionales, que pueden ser muy diversas, desde charlas como esta, mesas redondas, catas donde se pruebe el producto, que yo creo que por el estómago a todos se nos conquista, por internet, panfletos, hacer guías, aplicaciones de móvil y demás. Luego es súper importante hacer formación de las agricultoras y los agricultores, porque para multiplicar semillas hay que tener claros unos conceptos así de botánica, de cómo se polinizan las plantas, cómo hay que aislar las variedades y demás.
Y si se planteaba generar un banco de semillas vivo y registrar aquellas variedades que se puedan registrar y que puedan servir para la agricultura ecológica. Otro objetivo es intentar, lo que comentaba antes la compañera, que el abastecimiento de alimentos sea estable a lo largo del tiempo y mejorar la organización entre la producción y la distribución. Porque ahora mismo está un poco desconectado, ¿no? Sí que hay cierta conexión entre algunos agricultores, pero esto se podría mejorar y facilitaría, por un lado, a la labor del agricultor y, por otro lado, al consumidor de tener a su disposición más producto durante todo el año. Sí, nos planteábamos hacer se planteaba hacer una red de agricultores, asociaciones de consumo, grupos de consumo, restauradores y demás, y planificar la distribución de los productos a partir de un análisis de la demanda, pero también planificando la producción. También yo creo que hay que educar al consumidor para que se ajuste a la disponibilidad de producto, no al revés, no estar tú intentando atender la demanda, porque hay veces que no es posible. O sea, hay veces que quieres comer una cosa y es que en invierno no hay tomates. O sea, entonces hay que hacer una labor de educación también. Y mejorar la distribución pues, con esta organización entre productores y consumidores. Y por último, pues promover el consumo de producto ecológico, local, de temporada y de variedades tradicionales. Y nos planteábamos hacer estas actividades. Por un lado, divulgación y sensibilización del problema de la agricultura industrial, cómo afecta al cambio climático, a la fertilidad del suelo, a la erosión, los efectos que hay sobre la salud y demás. Por otro lado, dentro de la agricultura ecológica, la importancia de las variedades tradicionales, pues intentar concienciar sobre el problema de la erosión genética. Desde la Revolución Verde se ha perdido el 75% de estas semillas, ha desaparecido, ya no están, ya no vamos a recuperar. Pues intentar concienciar de lo importante que es la diversidad genética y la biodiversidad en agricultura, y también del sabor y la calidad del producto, no de la pinta. O sea, que se ha hecho mucho trabajo de marketing sobre la pinta de los productos en agricultura. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo de marketing sobre que la pinta no importa y que lo que importa es la calidad y lo bueno que está. Y luego desde las instituciones, pues estaría bien que en los comedores escolares se usasen variedades locales, ecológicas y tradicionales, pero no solo en colegios, que es de lo que se ha hablado mucho, también pues, se planteaba las cárceles, los geriátricos, los centros de menores, o sea que desde la administración el abastecimiento de comida sea a partir de producto ecológico. Y esto es más o menos la idea que hablamos, entonces ahora si queréis preguntar cualquier cosa.